Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy lunes. La noticia con el COVID en Lanzarote sigue siendo positiva, no ha habido grandes repuntes, más bien lo contrario, y de hecho está considerado que Lanzarote es la isla que mejor se está comportando en torno al coronavirus, en torno al COVID-19. En total no llegan ni a 70 las personas que hay ahora mismo en la isla de Lanzarote contagiadas con el COVID, ninguna de ellas, por cierto, en el hospital. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Mucho calor, don Pedro. Bastante calor. No, yo no sé si hace más calor fuera o aquí. Más hace aquí, seguro. Aquí hace mucho calor. A pesar del aire acondicionado hace mucho calor. Que me estaba te comentaba que me estaba riendo porque lo que acaba de comentar, no sé por qué, pero es el título de una noticia que tiene la Cielo Digital. ¿Ah, sí? Hasta ahora del mediodía. Lo de Lanzarote y su buen comportamiento comparado con el resto de Canarias, cuando antes estuvimos, pues lo peor de Canarias era Lanzarote en torno a las noticias del coronavirus, y ahora estamos por debajo de 25 por cada 100.000 habitantes. Ahora leo que los compañeros de Cielo Digital titulan Lanzarote de la peor a la mejor. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Pues sí, la verdad. ¿Has aprovechado para bañarte? No, pero espero que se reduzcan las temperaturas en los próximos días. Sé que va a ser, bueno, el calor típico también de estas fechas. Estamos en el mes de julio, en veranito, pero sí creo que será pasajero. Luego se lo preguntaremos a un experto a ver si nos lo puede aclarar, pero todavía me preocupa más que se mantenga el calor, se mantenga la calima y encima el viento, porque creo que va a haber vientos fuertes de 70 km/h, ya se están empezando a notar, que no son nada fríos, sino que encima traen más calor. Bueno, lo cierto es que después vamos a hablar con David Suárez, que es el jefe responsable de la EMET en Canarias, y él ya nos explicará, así que estén atentos para saber qué es lo que tiene que hacer hoy y mañana, sobre todo si va a seguir o no el calor. Él no lo aclarará. Pero en torno al COVID, que como hemos empezado, lo cierto, Pedro, es que la situación en Canarias, por desgracia, estamos ya contagios casi ya todos los días de los últimos 5 o 6 días, por encima de los 400. Superior a 407 creo que se produjeron el día de ellos, los datos de hoy los desconozco, pero sí es verdad que es preocupante, a pesar de que en Tenerife siguen con esta vacunación masiva. Es más, ya se ha extendido, supongo yo que tendrá su objetivo, ¿no? El tema de que la Janssen sea la vacuna predominante también en Tenerife, pues se habrá activado porque la verdad es que la situación es verdaderamente preocupante con esos 400 y pico casos sostenidos en el tiempo, a pesar de que incluso hemos llegado a 500 y pico el viernes pasado, ¿no? 539 casos, quiero recordar de memoria, ¿no? Vamos a ver si se consigue bajar esos ratios y que Lanzarote no, y que Canarias, esa imagen que se está dando de Canarias, pues mejore, porque turísticamente la verdad es que tampoco está afectando tanto desde el punto de vista epidemiológico, digo desde el punto de vista de la presión hospitalaria, pero sí es verdad que los datos en torno a la imagen turística están siendo bastante perjudiciales, ¿no? Bueno, en este sentido, Usoa, lo cierto es que el virus cambia de manera, es decir, que nunca uno puede estar seguro, ¿no? Porque Lanzarote fue la peor hace 2 meses y ahora es porcentualmente la mejor, y en términos absolutos de las mejores, de las más pobladas. Somos la isla que menos incidencia tiene ahora mismo el virus y menos presión sanitaria. Fuerteventura, no me quiero equivocar, pero pueden tener ya 100 y pico personas contagiadas. La Palma, estar en un nivel superior al nuestro, está en nivel 2. Sí, y La Palma, que tiene escasamente 80.000 habitantes, pues tiene casi 100 contagiados, 99 por cierto, ayer, o alguno más que tendrá hoy, es decir, que va a sobrepasar los 100. Por lo tanto, estamos en una situación ahora inmejorable para la isla de Lanzarote, pero en cambio, como nos meten, como es lógico, en el paquete de toda del archipiélago, pues corre el temor turísticamente, Usoa, de que pues países como Alemania o como en este caso también Francia ya lo hizo, pues no recomiende viajar a Canarias. Sí, lo que pasa es que el nivel 4 se sigue resistiendo a la isla de Tenerife, y ha dicho Ángel Víctor Torres que van a ser muy importantes los datos de hoy lunes, los de mañana martes y el miércoles, para tomar una decisión. Si no consiguen controlar digamos, los positivos, es decir, que las medidas o las restricciones que se han tomado hasta ahora se va a comprobar en este inicio de semana si han funcionado o no, pues entonces tomarán la medida de poner a Tenerife en nivel 4, cosa que ya se rumoreaba desde la semana pasada, y en concreto este viernes más de una persona estaba anunciando que podría incluso cerrarse la movilidad, ¿no?, de alguna manera del aeropuerto de Los Rodeos. Hay 6 comunidades en todo el territorio español con riesgo alto.
Entre ellas está Canarias. Ya está Canarias. Por lo ya tanto, está Canarias, es por un eso poco te digo lo que ya anticipábamos en días anteriores. Y en Francia, discúlpame, se han dado cuenta de que efectivamente han podido cometer el error de una desescalada muy temprana. Y ahora ya están planteándose la posibilidad de volver con las mascarillas a la calle y también los toques de queda y otras medidas restrictivas a la hora de establecer ratios, aforos y movilidad. Bueno, todavía no se sabe, ¿no?, con respecto al COVID, las medidas excepcionales que ha pedido la autorización el Gobierno de Canarias al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y por el momento todavía no han contestado. En principio no han contestado. Bueno, hombre, evidentemente se espera que no lo autoricen, porque si no sería desdecirse ellos mismos. Así que muy complicado. De todas maneras, es cierto, y lo decía el presidente del Gobierno de Canarias, que a su vez ya lo decía la ministra de Sanidad del Gobierno de España, y es que 400 personas hoy en Canarias contagiadas tienen mucha menor peligrosidad, en el sentido, entre comillas, que hace 3 meses. Por lo que hemos repetido, porque hay un mayor número de gente vacunada y porque quienes se están contagiando, la mayor parte son gente joven. Pero hoy hemos hablado precisamente con Virginia Robaina. ¿Quién es Virginia Robaina? Pues es la coordinadora del punto insular de vacunación de la isla de Lanzarote. Y ella, de alguna manera, confirma lo que aquí ya habíamos dicho, que los jóvenes son llamados, pero hay una parte importante que no responde o que no van a vacunarse. El área de salud en Lanzarote está constatando que un importante grupo de la población joven, sobre todo los que tienen entre 20 y 29 años, están poniendo dificultades a la hora de ponerse la vacuna. Es verdad que estamos teniendo más dificultad para poder captar a la población de 20 a 29 años y o no acuden o no cogen los teléfonos, no cancelan las citas. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad para decirles que por favor que se vacunen, que la vacuna es la medida por excelencia para prevenir la enfermedad. Las autoridades sanitarias siguen insistiendo en informar en que pese a que una persona esté vacunada puede dar positivo por COVID y contagiar. En Lanzarote un 23% de los contagiados reconocían tener puestas las 2 pautas. Actualmente, recién revisados los datos, tenemos un 23% de personas que tienen el COVID y que están inmunizadas, es decir, han recibido las 2 dosis de la vacuna del COVID. Y un 13% de los casos que tienen al menos una dosis de la vacuna frente al COVID. En Lanzarote se está vacunando ahora a personas de entre 15 y 16 años. Estamos vacunando a toda la población que queda pendiente de flecos anteriores y hasta el año 2005, es decir, a las personas que tienen ahora mismo 16 años. En este momento, Lanzarote ya tiene vacunada algo más del 70% de la población con al menos una pauta y un 60% con las 2. Bueno, pues hay que hacer un llamamiento a los jóvenes. Es verdad que no se les puede obligar porque la vacuna es voluntaria. Es verdad, porque no se puede engañar, que biológicamente los hombres, las personas jóvenes, pues tienen más posibilidades de pasar el virus sin que tenga que llegar a ingresar en el hospital. Pero es verdad que es necesario que los jóvenes se vacunen para alcanzar esa inmunidad rebaño del 70%, que beneficiaría a toda Canarias y a toda, en este caso, a toda Lanzarote, Pedro. Evidentemente, hombre, hasta que no se descubra otra fórmula, el mayor instrumento, la mayor arma que tenemos para intentar paliar la situación de esta pandemia, aunque es verdad que está mucho más mitigada que en anteriores momentos, ha sido la vacunación. Yo pediría, como bien has dicho tú, y como bien sobre todo pide el Servicio Canario de Salud, que vayan a vacunarse. Y le decía yo a Usoa cuando estábamos viendo la pieza, que es curioso, porque en Tenerife se ha producido el efecto contrario, ¿no? Estaban yendo al Santiago Martín Carpena, que es esta instalación deportiva que han habilitado para la vacunación masiva, estaban yendo sin que fueran llamados ese rango de edad, ¿no? Y se tuvo que hacer un llamamiento por parte del Servicio Canario de Salud allí en Tenerife para que dejaran de ir porque se estaba colapsando. Creo que, no sé, no me quiero equivocar, no sé si fue en Tarragona o en Cataluña o en Francia, pero lo oí este fin de semana, que están haciendo para que los jóvenes vayan como aliciente. Tienen los centros de vacunación en los feriales, en los parques de atracciones. Y entonces, aquel que se vacuna le dan una entrada para que puedan... Pues muy bien, es que estamos hablando de una ola que ya se ha definido como la ola joven y además no cabe en dudas, ¿no? El virus se ha vuelto a propagar entre la población y además se están dando en unos índices de contagio muy elevados, se cree que por el tema de la variante Delta, ¿no?
Pero vamos a ver, la situación es complicada si la tratamos en términos específicamente económicos, porque además esta incidencia de positivos, que es muy elevada, perturba la vida de millones de personas, no solamente de los jóvenes. Y ahí es donde tenemos que hacer el llamamiento preventivo. En términos económicos, pues porque Francia ya está poniendo sus cotas, Alemania lo mismo, Marruecos acaba de introducir en su línea de países de la lista negra a España, Portugal y a Francia. Por lo tanto, las condiciones de cara a recuperar la economía este verano pues se están poniendo ya en duda, y de cara a septiembre, que sería nuestra gran baza y nuestra temporada alta, pues hay que prevenir desde ya. Después hablaremos precisamente de turismo, porque qué está afectando precisamente esta inestabilidad en los datos, porque oiga, España estaba muy bien hasta hace escasamente un mes y ahora está, como decía antes Usoa, ya en el semáforo rojo a nivel del COVID-19 en Europa. Pero vamos a dos sucesos del fin de semana. Uno es que ya el juez ha enviado a la cárcel al presunto agresor de una madre que iba acompañado con sus 2 hijos, Usoa, por la zona de la ciudad deportiva. Eran las 11 de la noche y sufría, digamos, pues una agresión sexual. No hubo violación ni mucho menos, pero sí es cierto que hubo tocamiento a traición, y aunque no fuera traición, vamos, en cualquier caso... sin consentimiento, ya es suficiente. Pues efectivamente, esta es una zona peligrosa. Sí. Yo insisto en ello porque no es la primera vez que lo digo. Y afortunadamente en esta ocasión hay que agradecer la colaboración de una persona que pasaba con el coche, vio una situación extraña y decidió ralentizar la velocidad, y esto hizo que el agresor pues se diera a la fuga, ¿no? Pero bueno, que de cualquier manera es una zona, insisto, en la que ahora hay un movimiento extraño, además de mucho trapicheo y mucha gente que se congrega en este entorno, que no precisamente tiene buenos planes. Esa persona que ha sido identificada, creo que por la propia agredida, Pedro, en este caso lo detuvo la Policía Nacional. ¿Y sabes dónde lo detuvo? A las puertas de los juzgados, porque el hombre había sido citado para otro caso, en este caso creo que de robo por la Guardia Civil. Porque tenía otra causa pendiente, ¿no? La verdad es que lamentar este tipo de situaciones. Yo soy de los que, por lo menos recibo, y estoy seguro que todos, bastantes quejas por la sensación, ¿eh? Yo no digo que después se cumpla o no, pero sensación de inseguridad que hay en muchas zonas de Arrecife y de otros lugares de la isla de Lanzarote. Y en este caso también hay que recordar que este elemento agredió a esta mujer, que evidentemente no lo tiene que hacer nunca, en presencia incluso de 2 niños chicos, de sus 2 hijos, sí, que estaban con la madre. O sea que escrúpulos tenía poco la pieza esta, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que un poquito más de seguridad no vendría mal, de presencia policial. En este caso, pues no es que nos alegremos, porque no se puede alegrar nadie porque una persona vaya a la cárcel, pero en este caso parece que es el mejor sitio para este tipo de gente, ¿no? Vamos rápidamente a hablar, se lo habíamos prometido, con el responsable de la EMET en Canarias, en este caso David Suárez. Muy buenas tardes, don David, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues con mucho calor, la verdad, porque encima el aire acondicionado no nos funciona muy bien aquí. Don David, ¿va a durar esto mucho? Bueno, hoy estamos inmersos en un episodio de altas temperaturas que comenzó ayer afectando a Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, y hoy se ha extendido. Es un episodio que está afectando de forma generalizada a todo el archipiélago. En cuanto a Lanzarote, estamos registrando valores en torno a 38,5 de máxima en algunos puntos en el interior sudeste de Lanzarote, tanto en Arrecife como en Tías, y en otros puntos pues en torno a 35 grados. Y a partir de mañana tenemos un cambio de masa de aire, estaremos expuestos a una masa de aire más marítima, más fresca, más húmeda, y esperamos un descenso generalizado de las temperaturas. ¿Y este fenómeno es puntual? Me refiero, ¿se puede considerar una ola de calor, o para ser ola de calor tendría que durar 3 o 4 días? Claro, en cuanto a la extensión, debe ser un episodio para considerarse ola de calor que sea de forma generalizada. En este caso, de forma generalizada, el episodio solamente va a afectar hoy. Y por otro lado, en cuanto a la persistencia, ¿no? Como un mínimo de 3 días consecutivos, con lo cual, bueno, podemos catalogarlo en estos momentos de episodio de altas temperaturas. Veremos si cuando finalice se puede catalogar como ola de calor o no. En todo caso, episodio de altas temperaturas. El segundo que tenemos desde junio, desde el inicio del verano climatológico, tuvimos uno que no fue tan severo y tan extenso
a principios de junio y este de julio, ¿no? Veremos en los próximos meses cuántos episodios pues podemos registrar. Me cuentan que no sé si es verdad, usted me va a corregir, pero algo he oído de que hay como aire caliente, en este caso, que viene desde el continente africano, en altura, y luego aire frío de nuestros alisios, y esto es lo que está, pero el alisio no se impone al aire que viene de África, ¿no? ¿Algo de eso hay? Sí, en este caso lo que es el factor predominante en este tipo de ascensos de temperatura es la advección de aire cálido y seco que se produce del continente africano. En este caso lo que es la masa marítima está afectando a una estrecha zona en cuanto a la vertical, muy estrecha. El alisio además tampoco es tan húmedo, el que estamos afectados ahora, porque lo que es el anticiclón de Azores está un poco desplazado hacia el este de su posición habitual, sí. Con lo cual incluso lo que es el nordeste que nos está afectando en capas bajas no es tan húmedo como es de forma habitual, ¿no? Así que tiene un recorrido tanto por el norte de África como por la península ibérica, y esto hace que incluso el alisio que tenemos en capas bajas no sea tan húmedo como lo es habitualmente, ¿no? Yeah. Por otro lado, la masa de aire cálido se desplaza por encima y es la que se está imponiendo en estos momentos. Le quería hacer una pregunta, sí, Pedro Martín, sí, mi pero compañero. sobre todo no, sí, David, buenas tardes, antes que nada. Yo me gustaría preguntarte por lo que pasó el viernes, porque fue algo muy curioso, yo no sé si a ustedes les pasó, yo que estaba en Arrecife, pero gente que he visto imágenes, por ejemplo, de Aría y de otros lugares de la isla de Lanzarote donde cayó un poquito de agua bastante intensa en algún momento. ¿Esto está relacionado con la temperatura que tenemos estos días? La semana pasada estábamos más bien afectados por una masa de aire de norte, húmeda y fresca, y en varios puntos del archipiélago pues recogimos precipitaciones de carácter débil y ahora mismo estamos afectados ya directamente por otra masa de aire, son situaciones diferentes. Para terminar, mañana ya nos viene avanzando que se va a rebajar las temperaturas bastante, van a bajar bastante, incluso por debajo de los 30 grados en algunos puntos de Lanzarote, pero va a haber mucho viento, me han dicho. Mañana se intensifica el alisio, de hecho tenemos el cambio de la masa de aire a un cambio en general, en estos momentos tenemos una entrada por encima del alisio que es de sudeste, a partir de mañana se generaliza a una componente norte, el alisio se va a intensificar y de hecho pues en Lanzarote tenemos también avisos emitidos de nivel amarillo con rachas máximas de hasta 70 km por hora para a partir de mañana al mediodía. Pedro, ¿quería decir algo? Sí, bueno, ya que estamos aquí, para aprovechar por lo menos mi última pregunta, y como estamos comenzando el verano, climatológicamente, ¿qué verano vamos a tener? Bueno, sí, cuando hicimos lo que es la rueda de prensa, cuando hicimos el avance, en general, de forma generalista, los modelos climáticos señalan que con alta probabilidad el verano sea más cálido de lo habitual, ¿no? Eso es lo que marcan los modelos de forma general. ¿Eso no tiene que ver nada con el cambio climático? Para Canarias. Ya, David, esto tiene, porque siempre cuando parece que estas cosas, que hay mucho calor, parece que tiene que ver mucho con el cambio climático. ¿Tiene que ver o realmente no tiene nada que ver con...? No. Hay que tener cuidado porque no se debe atribuir lo que es un episodio concreto, un fenómeno meteorológico adverso que es concreto al cambio climático, ¿no? Hay que tener en cuenta que son ventanas temporales totalmente diferentes. Cuando hablamos de cambio climático analizamos series que son largas y vemos las tendencias, ¿no? En este caso es un episodio de altas temperaturas. La atribución del cambio climático pues podría ser si el número de olas de calor, el número de eventos de este tipo pues aumentan con el paso de los años, ¿no? Es un poco la diferencia. Este es un episodio normal, típico del mes de julio, el mes de agosto, es un episodio normal y bueno, tampoco se puede y no se debe tampoco atribuir directamente a cambio climático. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, hace 80 años, en alguna ocasión también se vivieron este tipo de días, ¿no? Con calor 2 o 3 días, ¿no? Claro, tenemos episodios, las olas de calor las tenemos muy bien estudiadas desde los años 70 porque hay que tener series que sean pues robustas y que sean extensas en el tiempo y tenemos pues los números de olas de calor, sobre todo a partir de los años 70 los tenemos bastante estudiados, ¿no? Episodios de calor, normalmente todos los veranos suele haber algunos y bueno, la cuestión sería cuando pase el verano analizar si este ha sido un verano anómalo en cuanto a episodios de olas de calor, por ejemplo, o episodios de altas temperaturas, ¿no? Pues David Suárez, de verdad que te lo agradezco y te lo agradece pues los miles de lanzaroteños que están viéndote ahora en directo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un Hasta saludo. luego. Un saludo, el responsable de la EMET en Canarias. Bueno, un hombre que siempre, por cierto, se agradece, que siempre su disponibilidad con todos los medios de comunicación para una de las cosas que más interesa a la gente, aunque usted no se lo crea, que es el tiempo. Sí, es muy recurrente, incluso dentro de un ascensor, ¿no? Un Cuando uno ascensor, no tiene nada aquí que tenemos pocos decir. ascensores, pero es verdad. No, pero que hoy, por ejemplo, Pájara ha tenido la temperatura más alta a nivel nacional y además muy pronto, a las 7:40 de la mañana, que es un poco lo que estábamos Sí. comentando. Yo creo que muchos hoy hemos dormido no de un tirón, No muy precisamente bien, no por muy el bien. calor, y efectivamente, bueno, pues no deja de ser pues una ola de calor típica del verano. Bueno, él dice que todavía no se le puede dar el nombre de ola de calor porque para dársele ola de calor científicamente tiene que pasar... Tiene que compararlo con la temperatura desde hace 80 años. tiene que 3 ser días, ¿no? episodios de 3 días seguidos, ¿no? Como mínimo, no puede ser por un día solo. Pero bueno, en cualquier Pero caso... de la temperatura como de todo los lo- 80 años, ¿eso por qué era? Porque no lo cogí yo muy bien. No, lo que quiero decir es que mucha gente está frito porque haya un cambio climático, que yo, por ejemplo, creo que lo hay. Pero una cosa es que crea que lo hay y otra es que cualquier fenómeno que pueda suceder un día lo achaquen al cambio climático. Lo que quiero decir, y lo certificó el científico, es que desde hace... que en julio de 1940 también hubieron días de calor, como este. Bueno, vamos... ¿Tú sabrás? No, seguro, lo que quiero decir es que seguro que lo hubieron, ya lo dijo él. Que tú no estabas por ahí. Ya lo dijo él. Bueno, retomando lo que antes decía Ulloa de la repercusión que puede tener el tema del COVID-19 en los contagios de Canarias y de España, en la principal actividad que es el turismo. Pues hemos hablado con Ángel Vázquez, que es el consejero de turismo, y él dice que el verano ha empezado con cierto optimismo, pero reconoce que hay una incertidumbre total porque en tiempo de COVID lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. ¿Cómo ha empezado la temporada de verano en Lanzarote? La respuesta va por barrios. La restauración en zonas turísticas señala que más o menos bien. Los complejos de villas turísticas o los apartamentos en La Graciosa están ya a más del 90% de ocupación y esperan en agosto estar al 100%. En cambio, el problema está en los grandes complejos hoteleros y apartamentos abiertos, algo más del 50% de la planta alojativa de Lanzarote. La ocupación en estos hoteles es baja, en torno al 40% de media, aunque esperan mejorar en agosto. El consejero de turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, quiere ser optimista, aunque reconoce que en un panorama tan cambiante, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Sí, aproximadamente andamos por sobre el 50%. Sobre todo en todo lo que es villa turística y todo eso sí, por el hecho de que los turistas no comparten zonas comunes, y los hoteles, aquellos que no trabajan con alemanes en un número importante y con ingleses también, y los que trabajan con ingleses lógicamente permanecen cerrados porque no tienen actividad. Es una pena, pero bueno, sabemos que eso no es algo que nosotros podamos controlar, simplemente es que el Estado, como saben bien, Alemania y Reino Unido son ellos los que deciden no recomendar viajar a España, y entonces lógicamente nos afecta a Canarias. Vázquez señala que todo sigue dependiendo de la evolución del COVID-19 y el aumento de contagios en Canarias está perjudicando a Lanzarote. Ahora mismo que Lanzarote es posiblemente la isla que mejores condiciones tiene en números y sobre todo para recibir turistas, pero como saben nos meten en un paquete conjunto que es Islas Canarias, y dentro de las Canarias es España, y lógicamente ahí no podemos hacer nada más. Esperar a ver que los números mejoren en las otras islas y que ya el día 19, que es cuando decían que el Johnson Johnson del Reino Unido iba a levantar parte de la cuarentena de la gente que está vacunada para venir a Lanzarote, esperemos que así sea. Lanzarote sigue confiando en el buen comportamiento del turismo peninsular. A nivel peninsular no hay ningún problema si seguimos así en estos números, y que el turismo peninsular, tal y como habíamos dicho, pues sea que un poco ayude al inicio de esta campaña de verano. El consejero de turismo valoró muy positivamente el vuelo de la compañía Vueling que conecta a Lanzarote directamente con Mallorca. Las expectativas son buenas, sobre todo cuando la compañía fue la que nos propuso hacerlo. Entendemos que tiene buenos números para eso. Yo el otro día vine en ese vuelo precisamente de Mallorca, venía algo más de media ocupación, pero es bueno tener el enlace con Mallorca, sobre todo porque somos dos islas muy similares, en distintos niveles, lógicamente, porque no podemos compararnos con Mallorca, pero muy similares. Tenemos el mismo tipo de turistas, ingleses, alemanes, nórdicos y peninsulares, y aquí, bueno, manejamos lo mismo, y luego tenemos una cosa esencial, que es el tema náutico. Por otro lado, decir que hoy termina el plazo para inscribirse en el sorteo del bono turístico, donde se han registrado más de 110.000 canarias. Bueno, pues por cierto, que el bono turístico, Pedro, yo sé que tú no te has anotado, no te has inscrito, ¿Sí? pero termina hoy el plazo. No, Todavía está a primero tiempo. me podía haber anotado porque tengo el mismo derecho que tiene todo el mundo, pero no estoy de acuerdo porque no me gustaba la forma de proceder a ¿Por la eso hora no se de... inscribió? No, y porque no me no, mira, la verdad es que ni lo intenté. Ni lo pensaste. No, ni lo pensé de verdad, pero me parece que la administración tiene que tener en cuenta muchos otro tipo de requisitos que no en un sorteo. Eso no puede ser que
¿Quién lo decía? Esta mañana entrevistamos a alguien que, bueno, me puso el ejemplo de que podía haberlo pedido Florentino Pérez. Pues Florentino Pérez sí que no podía haberlo pedido porque no estaba empadronado en Canarias, ni vive en Canarias, y probablemente no Pero alguien con el mismo dinero que Florentino. Pero con el mismo dinero que Florentino, pues puede pedirlo y no me parece. Pero no creo que lo pida, No me acuerdo quién lo dijo. Tendría que ser muy tacaño que alguien como Florentino pidiera una ayuda de 200 euros. Así todo, me parece que 110.000 personas para optar a esos 50.000 bonos, yo creo que ya que el gobierno de Canarias, si lo que quiere es favorecer el tránsito entre Canarias y la utilización de tanto de instalaciones turísticas aquí en Canarias como del tema de la utilización de billetes también entre las islas, pues lo que tiene que hacer es habilitar otras partes, como se había insinuado del presupuesto, otros 10 millones de euros, e intentar favorecer la mayor cantidad de canarios posible. Hombre, yo sé que siempre soy de lo que las cosas se pueden hacer mejor, siempre hay otra fórmula, pues hay gente que dirá, mira, como dice Pedro, pues en vez de gastarse el dinero en un sorteo que puede tocar a un tío o a una persona con más recursos que otro, pues a lo mejor era simplemente destinarlo a promoción, a publicidad en los medios de comunicación, que no estaría mal. En fin, siempre hay... yo no he dicho que no haya que destinarlo a gente con menos recursos que puedan tener la intención de viajar. Pero claro, es muy complicado por el tema de los menos... porque yo lo pregunté esto, Pedro, porque en principio también yo no lo veía muy claro y pregunté eso que tú acabas de decir, esas dudas, y me contestaron que si eso lo hubieran hecho por renta, sería casi imposible que pudieran salir para este verano. A lo mejor dice que para el verano próximo a lo mejor podíamos tener... Pero ¿y qué te van a contestar los que han activado la fórmula haciéndolo con el bono digo turístico? Porque la administración pública tiene que hacer comprobaciones. Si tú pones una renta... tiene que hacer, Promotur no es una administración pública, es una empresa pública, pero no es una administración pública. Pero se rige por... O sea, podía haber buscado... No, se rige, pero no tiene el corsé que tiene, por ejemplo, la administración pública. Bueno, en cualquier caso, lo que se ha tratado es simplemente, yo creo que una cuestión popular, tratar de que, en fin, de animar a la gente a viajar, y tú, Usoa, tampoco está inscrito. No, pero yo estoy de acuerdo con este tipo de iniciativas, pero porque también me parece que es un medidor para conocer la intencionalidad real que tiene la gente de viajar. Y luego, si nos ceñimos exclusivamente a cómo se está derivando el dinero público en cuanto a estas ayudas, sin especificar efectivamente la renta de los beneficiarios, pues siempre... podremos coincidir con Pedro en que no se hace de la manera más equitativa, porque todo el mundo tiene acceso por igual a este sorteo. Se entiende además que ahora mismo las familias tienen una capacidad de ahorro porque se les ha encerrado en sus casas y los que han mantenido su sueldo han podido gastar mucho menos y que ese dinero lo iban a invertir en estas vacaciones. Pero no deja de ser, insisto, un incentivo, una manera también de que los complejos alojativos puedan garantizarse unos meses de una ocupación más o menos positiva y no sé, tener unas garantías de previsión de que, teniendo en cuenta cómo está yendo el tema, sobre todo del turismo extranjero, pues nutrirse con el turismo interior y tener una cuantificación, ¿no?, de lo que esto puede conllevarles. Yo creo que, en fin, que más allá de que efectivamente pueda haber siempre críticas a este tipo de iniciativas y a lo mejor tienen razón quien lo hace, pero en fin, estamos hablando, tampoco es tanto dinero, son 10 millones, me refiero para toda Canarias, toca a 200 euros a 50.000 personas. Es decir, que lo que se trata es incentivar que, por ejemplo, si a mí me toca un viaje y voy con Pedro, oiga, pues que Pedro pague su parte y yo pago la mía. Y estoy animando que vayan 2 personas más, es decir, al que le tocó y al que no tocó. La cosa es intentar... Lo que pasa es que ahora mismo los complejos alojativos de Canarias no necesitan una subvención para promocionarse, porque muchos de ellos ya están afianzados en el mercado, ¿no?, y son sobradamente conocidos. Lo que necesitan son clientes directos y ya, o sea, en tiempo y forma. Entonces, bueno, por eso yo creo que este tipo de iniciativas no caen en saco roto. Yo creo que están bien, más allá de, insisto, que siempre se puede mejorar. Por cierto, Carlos Manrique, el hermano de César, cumple hoy, si no me equivoco, en este caso, nada más y nada menos que 96 años. Hoy a las 9 de la mañana cumplía 96 años, si la madre no se equivocó con la hora del nacimiento. Hoy a las 9 de la mañana he cumplido ya 96 años, según me dijo mi madre. Me encuentro bien, únicamente el pie izquierdo me está jodiendo un poco, pero por lo demás pienso ir para abajo a echar unas copas con los amigos.
sin pasarme de la raya. Carlos Manrique, uno de los dos hermanos vivos del artista César Manrique, eligió una de sus obras más emblemáticas, el Monumento del Campesino, para comer con su familia y celebrar su cumpleaños. Carlos, hombre de buen talante, lo que más ha echado de menos es que hace 2 años no le renovaran el carnet de conducir. ¡Hombre! Me hace una buena pregunta porque es de las cosas que verdaderamente he echado en falta, es conducir. Me gustaba un montón. ¿Cómo ha pasado este año de pandemia? Eso, ni enterarme. O sea, ¿no le ha afectado mucho a usted? Ni enterarme. Sin embargo, tengo una nieta que hace un año más o menos, que es médico, está en Valladolid y tiene el jodido bicho ese. Y es médico. En cambio, Manrique reconoce que nunca antes había visto los estragos que ha hecho la pandemia en el mundo. No, que va. Lo más fuerte que he visto en la edad que tengo es el jodido bicharraco este. Recordó para la posteridad el retrato que le hizo su hermano César en media hora cuando tenía 18 años. El retrato me lo hizo mi hermano un día en el despacho de mi padre. Él era así de espontáneo, dice, ponte ahí sentado en el sillón de mi padre, me acuerdo que era. Me senté allí, quieto, mira para allí. Miré, no sé, miré para donde me dio él y yo creo que no había pasado ni media hora cuando dice, mira. A Carlos le gusta estar informado y por eso todas las noches se acuesta con Lancelot Televisión. Me encanta noticias de Lanzarote, que son las que da Jorge Col y tal. Me gustan mucho. La veo todas las noches. Otro día más, aunque un día muy especial. Muy pocos son los privilegiados que llegan a esta edad tan longeva y tan bien. Felicidades, don Carlos, y que cumpla mucho más. Bueno, pues de aquí darle un fuerte abrazo a Carlos Manrique, que realmente yo cada vez que lo veo me emociono, porque llegar a esa... Hay mucha gente que llega a esa edad, mucha gente. Hay gente que llega a esa edad, pero el problema usó a llegar como ha llegado Carlos, ¿no? Mi abuela también tiene casi la misma edad y está muy También. bien, ¿no? Pues No solamente en el ámbito Pues físico, sino mental. Felicidades, por cierto, Carlos, porque yo creo que es un muy buen amigo de esta casa y siempre un telespectador fiel. Estoy leyendo ahora mismo, con respecto a lo que pueda pasar aquí en Canarias, me refiero, que la justicia ha avalado el toque de queda de 32 localidades de la Comunidad Valenciana de más de 5.000 habitantes ante la explosión de contagios. O sea que, en principio, hay tribunales que están un poco también dando marcha atrás a la primera interpretación que hicieron y puede que en el caso de Canarias, a petición del gobierno regional, pues haga lo propio con la isla de Tenerife. Es decir, que permita las restricciones que permita las restricciones que le pide, ¿no? Ángel Víctor Torres. Casi como el estado de alarma, pero... El toque de queda, sí, que regrese. Casi el toque Se ha cambiado, ¿no?, la forma de argumentarlo por parte de la administración, pues en este caso del gobierno canario. Vamos a ver si lo... Si lo piden de la misma manera, yo no lo he visto la argumentación, pero si lo piden de la misma manera que la anterior vez, evidentemente no se lo van a dar. Bueno, el tema es que ahora han hecho bien, porque ahora han pedido permiso. La otra vez lo hicieron. Y no piden lo mismo, piden otra cosa. Y le han dado un poco la vuelta para tratar de a ver si se lo admite o no, pero es evidente, insisto, que la situación de Canarias, sobre todo económicamente, hay que estar muy preocupado, porque más allá que el consejero de turismo tiene que ser optimista, porque si no lo echarían, claro, porque si usted tiene un consejero de turismo y encima es negativo, pero bueno, pero lo cierto es que yo al menos he hablado con 3, 4 personas del sector turístico que son o llevan hoteles o son propietarios y realmente ellos esperaban a 15 de julio estar mucho mejor de lo que estaban. Están en un 30-40% de ocupación. Eso de lleno político aquí en España en general, en Canarias y en Lanzarote en particular, yo creo que eso no se estila, ¿eh? Hemos visto cosas mucho más leves en otros sitios, así que, hombre, yo entiendo que es una exageración tuya, de que si fuera realista, además, yo supongo que también tendrá que ver con el trabajo de ellos. Ellos serán optimistas a la hora de ver el fruto de su trabajo, pero que no está haciendo, y no lo digo por el trabajo que pueda estar haciendo en este caso Ángel Vázquez, pero no está dando resultados, ¿no? Porque Canarias no está ni por asomo como se esperaba se están hablando, en este momento. Él hablaba del 50% de ocupación, de verano, ¿no? Del 50% de ocupación en este momento, pero a mí, al menos lo que yo he consultado, que son 3, 4, tampoco puede ser significativo del resto, pero 3, 4 hoteles
no llegan ahora mismo al 40%. Pero de ocupación. el 50% del 60% como máximo que puede estar abierta la planta, que la planta turística hotelera, ¿qué representa? No se puede llegar a un 50% ni por asomo, pero bueno. No, él dice el 50% de lo que está abierto. De lo que está abierto. De todos modos hay que decir, y este es un dato esperanzador, que prácticamente todas las terminales de AENA que estaban cerradas, entre ellas la T2 con respecto a los vuelos interinsulares del César Manrique, están ya operativas, ¿no? Entonces esto también se hace porque hay una demanda, digamos, aérea, hay una continuidad en las programaciones de las aerolíneas y bueno, lo importante es que esos aviones lleguen con pasajeros, claro. Bueno, lo que no ayuda muchas veces es que haya, a veces, lo que decía antes Pedro, una sensación de inseguridad, y retomo el tema antiguo de los dos actos que pasaron ya destacados. Pero en cualquier este caso, primero habíamos comentado esa persona que ha sido detenida, que fue la que agredió sexualmente a una madre con sus 2 hijos y que ahora mismo está a buen recaudo en la cárcel de Taiche. Lo ha enviado el juez. Y hay otra persona, en este caso, que, bueno, según cuenta lo que yo he leído, según al menos el atestado, oficialmente, ¿no? sí, según el atestado, que tuvo que, bueno, fue perseguido porque iba a una velocidad excesiva y haciendo zigzag desde Arrecife. Y fue perseguido, bueno, estuvo una persecución de película, como se dice habitualmente. De hecho, chocó finalmente contra un coche de la Guardia Civil. Sí, cuando le fueron a darle el alto, ¿no? Porque estaban ya sobre aviso de la situación que se estaba produciendo, pues este señor, que creo que incluso después dio positivo por alcohol y droga, pues embistió, ¿no? A la patrulla, en este caso, que lo estaba... Por lo visto, él dice que fue sin querer. Que fue el coche de la policía que se puso delante. Bueno, evidentemente. Bueno, yo espero que no lo haya sido queriendo, ¿no? Pues si no se llama, tiene otro tipo de tipificación a la hora de ir al juzgado, ¿no? Bueno, yo lo que sé es que esta situación, que por cierto, la Guardia Civil, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil ha anunciado que se va a presentar como acusación particular. Pues yo creo que era cuestión de tiempo que se produjera, porque la verdad es que estamos viendo que la gente, a pesar de que aquí parece que la juventud no está tan, vamos a decir, tan alocada como podemos ver en otros lugares, y me estoy refiriendo por este caso a la contención del COVID, sí es verdad que hay mucha queja, yo por lo menos veo día sí, día también, cuando voy a caminar al recinto ferial, y eso que no son a altas horas, que la gente está un poco como, la gente joven, está un poco como desarbolada, como incontrolada, y es verdad que eso sí preocupa, Después ya si le mezclas alcohol y drogas, pues es la combinación perfecta, ¿no? Pues para hacer este tipo de situaciones. Esperemos que no se repita. Ahora vamos 2 minutos a publicidad y regresamos en este caso con Blanca Fajardo, arquitecta. Bueno, pues ya tenemos a Blanca Fajardo. Me he quitado la chaqueta y es creo que la primera o segunda vez que lo hago en toda la historia de Café de Periodistas, es decir, desde hace más de 15 años, porque es que es insoportable el calor que hay ahora mismo en este estudio. Blanca Fajardo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Blanca, con un poquito de calor, ¿verdad? Sí. Y eso que estamos en Canarias, que podemos aprovechar la playa para bañarse, aunque lo que apetece es estar en las casas y con aire acondicionado. Antiguamente, por cierto, las casas de Lanzarote eran bastante frescas, ¿no? Las antiguas, las que tenían muros de 60 centímetros de piedra, ¿no? Sí, son viviendas que mantienen muy bien la temperatura, una temperatura estable. Bueno, Blanca, te hemos llamado también para hacer un poco un recorrido sobre los últimos meses de la isla de Lanzarote con respecto al urbanismo y, en fin, a los planes también, los planeamientos, que está la cosa parece bastante estancada. El tema de Arrecife, por ejemplo, seguimos sin plan general de Arrecife, sin en ese complemento o suplemento, ¿cómo le llamaban? Un plan complementario, plan supletorio. ¿Esto está creando perjuicio para el desarrollo de la capital, para bien o para mal? Está claro que, está claro que es necesario que Arrecife culmine al fin la tramitación o la redacción de su plan supletorio, su nuevo plan general. Es una necesidad que está sobre la mesa de hace muchos años y que, como todos sabemos, lleva desde el año 2006, 2005
continuamente intentando salir, llevamos varias aprobaciones iniciales, sí. Es necesario, tiene unas implicaciones sociales y económicas importantes y es necesario tanto en el caso de Arrecife como por supuesto en el caso del Plan Insular, San Bartolomé, es necesario que el planeamiento en Lanzarote esté adaptado a la legislación que les de aplicación. Te digo, si quieres te completo porque... Sí. Buenas tardes, Blanca. Hola, el otro día tuvimos la oportunidad de hablar con el concejal responsable. El plan ya está culminado por parte de GESPLAN, la parte técnica evidentemente. Le van a dar traslado a Arrecife, a la oficina técnica, tendrá que ir a aprobación inicial y a exposición pública. Pero ya está culminado. Bueno, vamos a ver si es verdad, porque te iba a recordar, Blanca, que si no me equivoco, tú participaste en el plan... el primero que se hizo. El primero no. Bueno, el último que se hizo. El último que se hizo, que ya estaba prácticamente terminado, culminado, y a falta de aprobación, y finalmente, pues sí, yo me sienta fatal decirlo. Yo estuve en el equipo redactor, además recién salida de la carrera, en el equipo redactor del Plan General que se llevó a aprobación inicial en el año 2005, creo recordar, o 2006. Sí. Posteriormente ha habido una aprobación inicial más, otro documento también terminado técnicamente para aprobación inicial, pero que no llegó a pleno, y ahora este que sí me consta que es un documento ya muy cerrado, muy consensuado y que debe estar a punto de salir. Y la verdad que es bien necesario, bien necesario. Bien necesario. Bueno, Blanca, ayer el colegio, hace 2 semanas por ahí, sí. El Colegio de Arquitectos, que tú presidiste hasta hace unos años, pues presentaba el proyecto Más P, que es más patrimonio, me imagino que debe significar. En este caso ha tenido muy buena aceptación, por lo menos ese trabajo preliminar que ha hecho el Colegio de Arquitectos, y consideran que es un paso necesario o que había que hacer algo en vista de cómo está el patrimonio en Lanzarote, pero sobre todo en la ciudad de Arrecife. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, el Colegio de Arquitectos representa un colectivo que es uno de los implicados fundamentales en la rehabilitación del patrimonio. Los arquitectos, por tanto, y el colectivo y la institución que nos representa, tenemos mucho y tiene mucho que decir en esta importante labor que es la protección del patrimonio y su impulso y la puesta en uso. Es necesario en Arrecife, evidentemente, el tener un catálogo municipal. Es necesario también a nivel insular, que es una cosa en la que el colegio ha estado en contacto con el Cabildo desde hace muchísimos años. Me recuerdo unas reuniones que tuvimos en la época de Manuela. Como presidenta es necesario también tener un marco jurídico en el que los arquitectos, unas reglas en las que los arquitectos nos podamos mover con garantía a la hora de intervenir en el patrimonio. Por tanto, que el colegio haga un documento o aporte su saber y su conocimiento está bien. Evidentemente, el ayuntamiento, que es el responsable y es el que tiene las competencias para elaborar su catálogo, tiene esa labor sobre la mesa y debe hacerlo, ¿no? Cada uno tenemos una función y cada uno tenemos que hacernos responsables de la que nos corresponde. Ya, pero Blanca, yo entendiendo que esto es un tema muy complejo, con muchas aristas, pero sí es cierto que yo he echado de menos que la política de patrimonio que ha existido hasta ahora, y yo creo que sigue existiendo hasta ahora, es un poco, simplemente se tiene la imagen de que ir a la Comisión Insular de Patrimonio es para que te pongan dificultades, problemas para poder sacar adelante, es decir, no hay una actitud proactiva, como sé que hay otras oficinas en otras islas que en fin, ayudan, digamos, o incluso intenta que el propietario de un inmueble que tenga ciertas características importantes de conservación, pues lo haga, le da facilidades. ¿No se ha echado de menos esto aquí en la isla de Lanzarote? A ver, este tema del patrimonio es un tema delicadísimo, porque toca, evidentemente, normalmente estos edificios están en ubicaciones de gran interés económico en ese suelo. Sí. Además toca nuestra esencia, nuestra raíz, tan necesario cultivarla y tan necesario crecer sobre ella, basándonos en ella. Entonces la implicación del patrimonio y el cuidado de él es un tema muy delicado. No es sencillo y me consta, llevo años trabajando en Lanzarote, pero aparte también cuando estaba en la función de representar a los compañeros, que hay muchos profesionales, historiadores, arquitectos y también personas de la administración, nuestros compañeros arquitectos pues de Arrecife, por ejemplo, que se preocupan porque el patrimonio se mantenga y se proteja. Pero necesitamos todos, y me consta que la gente del Cabildo también lo hace, necesitamos todos luchar por tener un consenso y no es sencillo. Hay lugares como ejemplo Toledo,
que puede ser un ejemplo, nos queda un poco lejos, pero si no La Laguna, de que la rehabilitación del patrimonio va ligada también a la puesta en uso. No basta con poner unas normas para rehabilitar el patrimonio, hay que ponerlo en uso. Ahora con la nueva ley de patrimonio, por eso está bien poner el tema sobre la mesa y hacer un impulso y hacer la labor que ha hecho el colegio también, de que ese tema se hable. Ahora con la nueva ley del patrimonio cultural de Canarias, que es del 2019, hay una figura que es el Consejo Municipal, que es una institución muy interesante porque siendo un órgano consultivo, no olvidemos que es una competencia, el catálogo municipal es una competencia del ayuntamiento, claro. El cabildo tendrá que tener el suyo y tiene su comisión insular, ¿no? Entonces ese consejo que Arrecife ya lo formó es una institución nueva en la que yo por lo menos tengo mucha ilusión. Y otra cosa también que ha hecho La Laguna, yo estuve en los debates que hubo en la conformación del consejo en La Laguna, es incorporar a asociaciones que representen a los propietarios del patrimonio, porque no podemos olvidar la figura del propietario de patrimonio también y también de las garantías jurídicas que hay que darle. Claro, que parece que eso es una de las cosas, porque yo no sé cómo valorarías tú, ahora dejo a Pedro que quería hacer una pregunta, pero no sé cómo valorarías tú el momento en que se encuentra ahora mismo el Arrecife en cuanto al patrimonio. La fotografía que hacía el Colegio de Arquitectos era bastante penosa de cómo está. Arrecife como capital lleva muchos años, no es una cosa nueva. Muchos años en que este modelo de vida insular le está afectando. En Lanzarote es necesario apostar por la ciudad que es Arrecife, y no es una cosa nueva. Entonces, en esa falta de vida urbana y en esa necesidad también, eso que decías con lo que empezabas, de un plan general como un motor social, hay que apostar, por supuesto, también por el patrimonio. Arrecife, y se ve en su patrimonio, pero se ve cuando paseas por la tarde un sábado, Arrecife necesita un impulso y un impulso que va más allá solo de un solo campo, no solo el urbanismo, no solo el patrimonio, no solo el impulso económico, son ponerlos todos, y lleva muchos años en esta situación y necesita muchos años, es un cambio de modelo que hay que cambiar en la isla, Y a mí me gustaría que el patrimonio de Lanzarote, de Arrecife, se le diera uso. A veces cuando veo, por ejemplo, yo siempre he pensado en la universidad, porque no hay oficinas de la universidad instaladas en edificios patrimoniales o hoteles emblemáticos, o mirar con una visión crítica también, siendo consciente de lo que tenemos, de que se puede hacer casi un dibujo urbano, ¿no? Casi un diseño del espacio público mimado. Yo creo que eso le vendría muy bien a Arrecife. Pedro, Arrecife, a la villa, a todo. También, aunque la villa, bueno, por lo menos de aspecto parece que es lo que está mejor conservado, al menos de aspecto. Yo vivo en la villa y tengo mi estudio en la villa, pero la villa está rehabilitándose el patrimonio y sin duda de la mano de los inspectores de patrimonio del Cabildo, del propio ayuntamiento, pero hace falta darle vida, es necesario que venga gente a vivir a la villa, si no se muere. Y eso es un poco lo que le pasa también a Arrecife, Ya. Pedro quería hacer una pregunta. Sí, con respecto al plan MASP, deduciendo por tus palabras, Blanca, ¿crees que tenía que haber habido más implicación? Y no digo por parte del ayuntamiento, sino haber implicado más el Colegio de Arquitectos e incluso Patrimonio del Cabildo a la Oficina Técnica de Arrecife, que parece en principio que no tuvo mucha implicación. Yo lo que he dicho es que cada administración tiene sus competencias. La competencia del Cabildo, de realizar el catálogo municipal, es una competencia del ayuntamiento. Y sé que el ayuntamiento está en ello, en contacto con GESPLAN. No sé en qué fase, pero desde luego ya llegamos tarde. Bueno, hay que hacerlo. No es cuestión de estar mirando para atrás y echando culpas. Desde luego hay que hacerlo y es urgente preocuparse por el patrimonio. El Cabildo tiene su responsabilidad, tiene que hacer su patrimonio, su catálogo insular, que no es la suma de los catálogos municipales. ¿Vale? El catálogo tiene un alcance distinto, es un documento diferente. Y el colegio tiene y hace poner sobre la mesa el debate sobre el patrimonio, garantizar que haya unas reglas con las que sepamos movernos y tengamos garantía los arquitectos a la hora de rehabilitar el patrimonio, y que sea presente la importancia del arquitecto como figura que rehabilita el patrimonio. Yo no diría que se ha extralimitado y desconozco si ha tenido en cuenta o no. Es un documento que evidentemente es un documento consultivo, no es un documento oficial. ¿Usoa? Sí, hola Blanca, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. Usoa. Bueno, vengo de una zona de tradición marinera, industrial, portuaria, que efectivamente tuvo que buscar con imaginación, creatividad y sobre todo innovación un nuevo uso a ese patrimonio que ya, no sé, en ciudades como Liverpool, como en Londres o en Rotterdam, que son muy parecidas, digamos, a este entorno de la zona de Bilbao al que me refiero, pues habían sufrido pues una persecución, ¿no? Es decir, se habían demolido muchísimas de estas fachadas, estos edificios
que ahora afortunadamente en el caso de Bilbao se están rehabilitando y se les está dando una funcionalidad, sobre todo cultural. Me gustaría saber hacia dónde, ¿no?, se dirigen los usos del patrimonio específico que podemos tener aquí en la capital. Bueno, en Arrecife tenemos unas zonas muy interesantes que, salvando las distancias por supuesto, que es la zona de Puerto Naos, o sea, tenemos ahí unos puntos, un encuentro también en torno al charco, ¿no?, de tradición marinera, que realmente tienen unas posibilidades desde el punto de vista arquitectónicos, espaciales, de espacio urbano, de creación del espacio urbano, muy interesantes. Y además de ya en la zona de la calle Real, pues unas edificaciones que todavía mantienen un valor patrimonial que sin duda tenemos que actuar sobre ellas, permitir su uso, ayudar a los propietarios, llevarlos de la mano en ese proceso y por supuesto rehabilitar, no dejar que el patrimonio envejezca y no sea tratado con el máximo cuidado. Bueno, yo entiendo que lo que tenemos que evitar son las ciudades que sean pues una especie de parques temáticos. No creo que sea el caso de Arrecife, me parece que puede ser el caso de otras ciudades, que puede ser como La Laguna o puede ser Teguise, y hay que evitar eso y dar el paso porque sean lugares vividas. Por eso los usos, y así es la normativa, en normativas sectoriales también, por ejemplo, la normativa turística, que permite excepcionalmente, o sea, no excepcionalmente, permite que en las casas catalogadas pueda haber casas emblemáticas, hoteles emblemáticos, o sea, dotar a los edificios catalogados de una mayor flexibilidad de uso para hacer viable que los usos tengan pues una mayor riqueza, ya que otras cuestiones, es muy difícil actuar sobre ellos, otras cuestiones son más complejas, pero por lo menos que tengan alguna ayuda, ¿no? Primen pues los usos, facilidad de uso. Imagino que, a mí me gustaría que el residencial no se perdiera de las casas antiguas. Me da mucha pena cuando paseo por los centros históricos y son solo ciudades, pues tiendas, ¿no?, comercio y lugares de gran belleza, pero vacías a veces de la vida, ¿no?, de la vida del residente. ¿Y usted, Blanca, consideraría que aquí en Lanzarote, ahora que se ha sido excesivamente mimoso, ¿no?, ha habido un exceso de celo precisamente con el patrimonio hasta el punto de que muchos propietarios se han agotado de esperar permisos o incluso haciendo cálculos, pues no les encajaba muy bien el coste que supone rehabilitar unas infraestructuras de estas características, teniendo en cuenta que luego el uso, la funcionalidad del edificio, pues no se podría amortizar, ¿no? Entonces, ¿pero usted considera que se han hecho aquí disparates urbanísticos para que lleguemos a este nivel de control? A veces, no sé si hasta de cierta manera decirlo sin ofender a nadie, algo enfermizo. Bueno, yo no sé si lo que en Lanzarote ya hace muchos años, y no solo en Lanzarote, es necesario establecer unos criterios para que podamos tener unas reglas del juego claras, y yo creo que en eso ha ido la línea que ha planteado el Colegio de Arquitectos. Control enfermizo, yo no diría que hay en Lanzarote un control enfermizo. Lo que creo es que es un tema muy delicado y por tanto hay siempre mucho miedo a equivocarse, a excederse. Yo por lo menos defiendo la línea de la Carta de la UNESCO, ¿no?, de que entiendo que las actuaciones en patrimonio deben evitar las copias de elementos del pasado y se debe actuar con arquitectura contemporánea. Pero también hay posiciones que defienden una forma de actuar distinta. Entonces, en esas sensibilidades muy al rojo vivo, muy en a ras de piel que hay en los temas patrimoniales, hay que ser cuidadosos. Que ha sido difícil en Lanzarote y en otros sitios, no solo en Lanzarote, actuar en un edificio catalogado, sin duda, que lo sigue siendo, sin duda, pero ya hace poco se conformó la Comisión Insular de Patrimonio, que llevaba 2 años sin reunirse, 2 años, y se han sacado, creo que fueron 30 asuntos en la última, o sea, yo no me gusta mirar hacia atrás buscando culpables o heridas. Yo creo que el amor al patrimonio es una cosa que tienen muchas personas en Lanzarote y que lo que hay que hacer es intentar buscar puntos de encuentro. Y también eso no significa que a veces haya que levantar ampollas, pues evidentemente sí, pero cada uno tiene su función y cada uno debe hacerla. Y yo creo que eso es lo que ahora se está intentando. Pero sí, actuar en patrimonio siempre es delicado, complicado y hay que, no sé, podría haber una facilidad para las licencias que fueran más rápidas cuando actúas en patrimonio, que te lleven de la mano, que tengas ayudas, subvenciones, no tengas que ir buscándolas, sino te digan que las tienes, que son estas. O sea, hay muchas maneras de acompañar a las personas que tienen un edificio protegido y que cargan, porque cargan, es una carga sin duda, cargan con algo que viene bien a la sociedad en su conjunto. De todas maneras, Blanca, si me permite, estamos hablando en muchas ocasiones de compararnos con ciudades donde se ha preservado el patrimonio, como puede ser La Laguna,
Pero yo supongo que para desarrollar y para tener esos niveles no hay que quedarse solo en un catálogo, hay que ir a desarrollar un plan especial del casco histórico, de Arrecife, de Teguise y de otros muchos, que es otra de las herramientas que faltan, ¿no? Sí. Sí, el plan especial es una herramienta muy útil porque tiene una envergadura que va más allá de la protección individual. Y eso, cuando decía lo de Arrecife, y tiene que ver con los usos, o sea, el apoyar el uso residencial en alternancia con el comercial, pero no solo, o sea, no mirar los problemas puntuales, el ayudar a acompañar a instituciones, por ejemplo, a la universidad u otras, a que se instalen en nuestro patrimonio sin que signifique eso que las viviendas sean solo públicas y no mantengan la tradición de ser de las familias de unos o de otros, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, el Plan Especial de la Laguna, que a mí es un documento que me parece muy interesante analizar y nos queda cerca. Sí. Una de las cosas que hace y que ha sido, bueno, en su momento yo creo que fue un poco polémico, pero está funcionando que la Laguna no se quede sin residente, es el permitir que las viviendas protegidas se puedan dividir en unidades distintas. Aunque no puedas hacer división de segregación de parcelas, pero sí puedas hacer división horizontal, o sea, ayudar a unidades menores, no. Las casas antiguas normalmente son casas muy grandes y el concepto de familia antiguo no es el mismo que ahora. Entonces esa ayuda, el comercial en planta baja y después arriba residencial, hay que ayudar uno a uno, tenemos muy poco patrimonio ya. Vamos a ir uno a uno, puerta a puerta a protegerlo y ayudar a su propio. Y una de las ayudas es la seguridad jurídica, ¿eh? Eso desde luego. Porque también, un poco en la línea que decía antes Usoa, muchas veces se ha querido proteger tanto que lo que se ha hecho es desproteger el patrimonio, ¿no? Porque no se le ha dado pues unas soluciones viables a la propiedad, ¿no? Y claro, y estas cosas, pues es muy bonito, todo el mundo quiere que conserve un patrimonio que no es tuyo, pero el que lo tiene y es propietario, sobre todo porque este tipo de casas, como bien sabes tú, Blanca, pues al final se venden, son de 20.000 herederos, en fin, ya se complica, uno tiene una disponibilidad y otro tiene otra, es decir, que si todo esto no se mete en la coctelera, al final no se soluciona el problema como está demostrado, ¿no? Sí, las viviendas protegidas muchas veces son viviendas que son de muchos herederos, muchísimas veces no se... Mira, en el caso de La Laguna están aplicando una cosa que ya hace mucho tiempo que vine muchas veces a la tele a defenderlo, que es lo de la ITE, ¿no? Que no es la ITE, ¿no? Los certificados estos que garantiza una revisión de nuestro patrimonio y de nuestro patrimonio no solo el catalogado, ¿no? Sino en su conjunto. En La Laguna se aplica mucho la orden de ejecución, la obligación de la rehabilitación y a veces son problemas tremendos porque muchas veces son muchos propietarios que es difícil poner de acuerdo y está garantizando, asegurando que nuestro patrimonio se mantiene, pero implica que haya familias que tengan que desprenderse de su patrimonio porque no pueden llevar a cabo las rehabilitaciones. Hay que ayudar no solo económicamente, hay que ayudar en la gestión, hay que llevar de la mano a esos 40 casos, 50 casos, 100 casos que tenemos, llevarlos de la mano y ponerle sobre la mesa posibilidades para actuar sobre sus viviendas. Lo que dice Usoa tiene toda la razón, es carísimo actuar en el patrimonio, es muy caro, es mucho más caro que la obra nueva. La rentabilidad es muy poca porque normalmente la edificabilidad, el de al lado puede hacer 5 plantas y tú tienes que quedarte con tu vivienda de una planta y nadie lo entiende. Y sin embargo, el historiador o el arquitecto que tiene que decir que se puede hacer ahí, evidentemente tiene un lenguaje proteccionista y el propietario no entiende que le impidan hacer nada, ¿no? Hay muchas sensibilidades encontradas y es difícil encontrar el punto medio, no es fácil, ¿eh? Claro, y unas interpretaciones también muy variadas, ¿no? En función de localizaciones, ya sea la capital Arrecife o, bueno, por poner un ejemplo, la localidad de Aría, donde ahora me consta que hay mucho interés por parte de particulares de recuperar, de rehabilitar viviendas, pero claro, en una dirección, ya sea para reconstruirlas como Airbnb, es decir, como villas rurales, etcétera, o también en este caso mantenerlas dentro de la posibilidad de un edificio residencial, como bien decías, Blanca. En el caso de la península hay un auténtico problema ahora que puede darse en el futuro como un drama, y es que hay mucha despoblación y muchos edificios históricos pues están viniendo abajo precisamente por esto, ¿no? Y fíjate que haciendo una comparativa yo me he dado cuenta del deterioro progresivo que ha tenido el centro de la capital, la ciudad de Arrecife, un empobrecimiento muy notable. Y esto no sé si también ha hecho un flaco favor precisamente a poder recuperar ese patrimonio.
Sí, es terrible porque las consecuencias de cualquier decisión van en cadena. Por ejemplo, si tú permites una edificación de 5 plantas y la de al lado es una edificación catalogada, lo normal no solo es la pérdida de aprovechamiento, sino que no le dé el sol, que por tanto empieza a tener humedades, sea más difícil vivir en ella, para la salud incluso. O sea, hay muchas cuestiones encadenadas. Por ejemplo, yo vivo en Teguise en una plaza, que en la plaza donde yo vivo, que tengo mi estudio, vivimos 2 personas. 2, o sea, mi casa, hay ocupadas 2 viviendas, 2 personas no, pero 2 viviendas ocupadas en toda la plaza. Ahora el domingo está todo abierto. Entonces, el problema, quiero decir con esto, y no me quiero ir a Arrecife por irme de Arrecife, sino que es un problema que va muy ligado a los centros históricos. En el caso de Arrecife no es un problema de centro histórico, porque no podemos decir que Arrecife tenga un centro histórico. Arrecife es una ciudad con historia y que tenga elementos, edificios a ser protegidos, pero ya ha quedado es muy difícil leer, ¿no?, ese concepto de centro histórico. Ahora, es necesario, en el caso de Arrecife, es un problema de modelo de ciudad y es un problema social y que hay que enfrentarse a él, hay que intentar hacerla atractiva para vivir de nuevo. Pero yo digo que esto es de hace 20 años por lo menos, ¿no? Arrecife debe volver a ser interesante para vivir. Vamos terminando, Blanca, pero yo creo que hay un elemento que antes tú comentabas que creo que es importantísimo que la gente tenga conciencia de ello, y es lo costoso que es restaurar. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, que yo no digo que sea bueno o malo la restauración que está haciendo porque no tengo ni idea, porque esto lo sabrán los técnicos, pero sí sé que está costando carísimo. Es la casa de Don Fermín, o la famosa casa de Fajardo, ¿no? Esa casa que se compró, ya costó su día pues 1 millón de euros al Cabildo de Lanzarote, y creo que van ya por 3 o 4 millones de euros de restauración, y todavía pues queda como otros 2 o 3 millones más. ¿Qué persona privada puede restaurar una casa de este tipo? Sí, eso tiene que ver con que muchas de las rehabilitaciones las termina haciendo la administración pública, que es al final la que se puede permitir ese nivel de intervención y también criterios a la hora de restaurar, que son criterios muy costosos. Hay que ser consciente de que una persona, para poder rehabilitar, tiene un presupuesto limitado, y entonces las acciones que se permitan en el patrimonio tienen que estar niveladas con la posibilidad de las personas. No se pueden poner unas exigencias que uno no pueda acometer. Hay cuestiones como esas, como el presupuesto, ¿no?, como la capacidad económica, como la calidad de vida, la necesidad de lo que decimos ahora, de evitar las humedades. Hay muchas cosas que o se lleva de la mano. Mira, el Colegio de Arquitectos, que decían, ha puesto una medida que ha hecho la nueva Junta, también me ha parecido muy interesante, muy bien hecha, que es que no haya visado. Es una cuestión muy sencilla, pero es un paso. O sea, los edificios catalogados en los proyectos de rehabilitación no pagan visado. Los ayuntamientos pueden exonerar del pago del IBI a los edificios catalogados, pero solo lo hacen en los integrales. La mayoría, el 90%, son ambientales. Los ambientales no están exonerados, creo. Claro. Igual me equivoco, pero creo que no. Hay las licencias, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, que sean pequeñas ayudas, y las hay. Ahora, rehabilitar es más caro, no se olviden que es más caro y mucho más trabajo desde el punto de vista de proyecto que la obra nueva. Mucho más caro. Pero última pregunta. Sí, bueno, me gustaría preguntarte, Blanca, como profesional de la arquitectura, también como urbanista, y también, pero también yo creo que yo creo que al fin y al cabo de lo que te voy a preguntar nos afecta a todos. ¿No crees que es un poco decepcionante que no se haya aprovechado este tiempo de pandemia para ir adelantando en general todos los planeamientos, pero sobre todo el que parece que tenemos pendiente de hace muchos años, que es el nuevo plan insular? Mira, la verdad que lo de la pandemia al principio yo creo que nos ha pillado a todos, bueno, evidentemente nos ha pillado a todos con el pie cambiado, ¿no? No sé si se ha estado trabajando en el plan insular con la nueva ley del suelo del 2019, que ya no es tan nueva porque pasa el tiempo, pero 2017, perdona, sí. 2017 me estoy equivocando, es necesario, y ya hace mucho tiempo que Lanzarote tiene esa labor sobre la mesa, es necesario revisar el plan insular. Sí, hay una necesidad, desde, por ejemplo, la cuestión que tanto se habla últimamente del tema de las renovables y la implantación de las renovables en el territorio. Son muchas cosas que nos preocupan a todos y que es necesario, y también el acometer. Sí. No sé si se aprovechó el tiempo, imagino que sí, que no se ha perdido el tiempo. También lo que se ha encontrado la administración, el golpe de la administración en esta situación no ha sido fácil, ¿eh? Dice la presidenta que se va a empezar prácticamente de cero. Por eso puede ser, te digo pero digo que no se aprovechó el tiempo. Claro, pero realmente en este tiempo de pandemia las administraciones han tenido que enfrentarse a otras cuestiones
no sé si se ha perdido el tiempo, la verdad que no sé decirte, no sé decirlo, porque lo desconozco, No sé qué tiene que hacer la oficina del plan insular en la pandemia, pero bueno. ¿La oficina del plan insular es la que hace el plan insular o está externalizado? Bueno, digo, o los que se dediquen en este caso al el gobierno de Canarias el que lo está haciendo. Bueno, pero... todos, no lo sé. Desde luego es una necesidad. No, el gobierno de Canarias no, es el Cabildo encargado de un equipo redactor. Es el equipo redactor, ¿no? En Madrid. Lo que pasa es que el equipo redactor, como bien sabes tú, bueno, no sé si lo sabes, pues el arquitecto Esquiaga pues tiene un problema de legalidad del contrato que lleva... Ya caducó, ¿no? Ya caducó, bueno, ha caducado varias veces ya. Sí, y va a seguir caducando. Sí, así es. Tienen que buscarse soluciones y tienen que buscar el equipo, ya sea el magnífico equipo de Esquiaga, que ha hecho planes muy interesantes e innovadores. Y a mí me parece que Esquiaga es un urbanista que toca con mucha sabiduría estos temas insulares. Pues Blanca Fajardo, muchas gracias. A ustedes. Y continúes con tu trabajo, en este caso en el campo del urbanismo y de la arquitectura. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Blanca Fajardo, arquitecta, que fue hasta hace poco también presidenta, en este caso decana del Colegio de Arquitectos de la isla de Lanzarote, que ha presentado ese proyecto que está, bueno, en los ambientes sobre todo, en fin, de políticos, pero sobre todo técnicos, de arquitectos y tal, se está hablando mucho. Porque es verdad que hay que darle... Sí, que hay que darle una vuelta... No, me refiero al proyecto de este MASP, ¿no? No, y que está haciendo una labor también en otro ámbito, ya no te estoy hablando solo del institucional, ¿no? En colaboración con la administración a la hora pues, de sacar adelante estas ayudas, estas subvenciones, este cambio de mentalidad... pero a mí sí me interesa la labor incluso de acercamiento del patrimonio, cómo lo están explicando la ciudadanía con este nuevo decano, porque ha sido el que ha impulsado un poco esos pateos, ¿no? De tías o esos pateos por San Bartolomé, que por cierto San Bartolomé tiene un patrimonio extraordinario y cuidado porque hablamos mucho del desastre de Arrecife, pero San Bartolomé se puede sumar a la lista, ¿no? También, por desgracia. Hablabas de Aría, él es el jefe de la oficina técnica de Aría. Bueno, ¿no? Pero Aría precisamente yo creo que es de los que está peor ahora mismo fuera de Arrecife. Yo creo que está recuperando algo. Efectivamente, gracias a los alquileres vacacionales y tal. Pero hay un, bueno... Y recuperando algo dentro de las inversiones privadas, que es lo que tiene también valor. Bueno, pues vamos a irnos, simplemente decir que estuvo, no sé si todavía sigue, pero estuvo el fin de semana una triatleta, en este caso Susana Rodríguez, paralímpica, y que va a competir precisamente en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? De Japón, sí, ¿no? La portada, ¿no? Y fue portada en este caso de la revista Time. Bueno, pues se encuentra en la isla de Lanzarote, al menos se encontraba hasta el pasado, hasta el domingo, en las instalaciones de la Santa Sport, donde está haciendo entrenamiento. Creo que no es la primera vez que viene a la isla de Lanzarote precisamente a prepararse. Y digo esto, que más allá de la importancia que tenga esta señora que ha salido en el Time, y no es fácil salir en esa revista en la portada, digo que al margen de esto, pone de nuevo en el debate la importancia que tiene Lanzarote desde el ámbito deportivo. Tenemos todo, desde el ciclismo, tenemos para nadar, es decir, que Lanzarote, y para caminar evidentemente y correr, creo que es una de las cuestiones que el plan insular, este plan insular que tú comentabas, Pedro, que nunca sale, tendría que hacer especial tratamiento para promocionar y permitir que se pueda desarrollar carriles bici en la isla de Lanzarote, zonas deportivas, en fin, creo que Lanzarote, porque Fuerteventura, y conozco proyectos, se está adelantando ya. Y Fuerteventura también tiene las mismas características que la isla de Lanzarote, pero con una ventaja, que encima es 3 veces mayor. Don Pedro, nos vamos. Hasta mañana. Usoa. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. Y nosotros, mañana sí hablaremos del gobierno. Buenas tardes.